Hola a todos, en este video voy a hablar sobre la ley de enfriamiento. Aunque el nombre puede parecer un poco complicado, en realidad esta ley aplica algo que vemos prácticamente todos los días. Por ejemplo, cuando preparamos una taza de café caliente y la dejamos sobre una mesa, después de un tiempo comienza a enfriarse. También sucede lo contrario. Si secamos una botella de agua fría de la nevera y la dejamos fuera, poco a poco comienza a calentarse. La ley de enfriamiento de Newton nos ayuda a entender por qué ocurre esto y cómo cambia la temperatura de un objeto dependiendo la temperatura del ambiente. Durante este video voy a explicarles por qué esta ley y cómo funciona, cuál es su fórmula, y presentaré algunos ejemplos sencillos de la vida cotidiana. Primero vamos a entender la ley de enfriamiento de Newton. Esta ley establece que la velocidad con la que cambia la temperatura de un objeto depende de la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del ambiente donde se encuentra. Dicho de una manera más sencilla, mientras mayor sea la diferencia de temperatura, más rápido cambiará la temperatura del objeto. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una taza de café a 90 grados Celsius y la habitación está a 25 grados. Existe una diferencia bastante grande entre los 90 grados del café y los 25 grados del ambiente. Por esta razón, al principio, el café pierde calor rápidamente. Después de varios minutos, cuando el café está, por ejemplo, a 40 grados, la diferencia con el ambiente ya es menor. Entonces, el café continúa enfriándose, pero lo hace cada vez más lentamente. Finalmente, si dejamos pasar suficiente tiempo, la temperatura del café se acercará a la temperatura de la habitación. La ley de enfriamiento de Newton se puede representar mediante una fórmula. Aunque esta fórmula puede parecer un poco complicada, podemos entender que representa cada elemento de manera más sencilla. La T representa la temperatura del objeto después de cierto tiempo. La TA representa la temperatura del ambiente. La T sub 0 representa la temperatura inicial del objeto y la letra E es una constante matemática. La letra K representa una constante relacionada con la rapidez con la que el objeto pierde o gana calor. Y finalmente la letra T representa el tiempo, la letra T minúscula. Lo más importante no es solo memorizar la fórmula, sino entender la idea principal. Un objeto caliente colocado en un ambiente más frío va perdiendo temperatura hasta acercarse a la temperatura del ambiente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Imaginemos que tenemos una taza de café. Cuando terminamos de preparar este café, el café tiene una temperatura de 90 grados Celsius. La habitación donde estamos tiene una temperatura a 25 grados. Al principio la diferencia es de 65 grados. Como esta diferencia es bastante grande, el café comienza a perder calor rápidamente. Después de varios minutos, posiblemente el café se encuentre a 60 grados. Luego puede bajar a 50 grados, después a 40 y así sucesivamente. Pero algo importante es que no pierde la cantidad de temperatura cada minuto. Mientras más se acerca a los 25 grados del ambiente, más lentamente se va a enfriar. Este ejemplo muestra claramente la ley que estamos hablando, la ley de enfriamiento de Newton. Otro ejemplo sería una botella de agua fría. Ahora vamos a pensar en el caso contrario. Tenemos una botella de agua fría dentro de la nevera. Supongamos que esta botella de agua está a 5 grados. Sacamos la botella y la colocamos en una habitación que está a 30 grados. En este caso, el agua no se va a enfriar porque ya está más fría que el ambiente. Lo que ocurrirá es que comenzará a ganar calor. Al principio, como existe una diferencia grande entre los 5 grados del agua y los 30 grados de la habitación, la temperatura del agua cambiará rápidamente. Con el paso del tiempo, el agua puede llegar a 10 grados, después a 15, después a 20 y continuará acercándose a los 30 grados del ambiente. Mientras más se acerque a esa temperatura, más lento será el cambio. En este ejemplo nos permite entender cómo esta ley también puede utilizarse cuando un objeto frío se encuentra en un ambiente, digamos, más caliente.
Otro ejemplo sería una comida caliente. Este es un ejemplo común. Ocurre con nuestra comida. Supongamos que acabamos de cocinar una sopa y está demasiado caliente para comerla. Si dejamos el plato sobre la mesa durante varios minutos, comienza a enfriarse. Al principio pierde calor rápidamente. Existe una gran diferencia entre la temperatura de la sopa y la temperatura del lugar. Después de varios minutos, cuando la sopa se acerca a la temperatura del ambiente, el proceso se vuelve más lento. Por eso podemos notar una comida extremadamente caliente puede bajar bastante su temperatura durante varios minutos, pero después tarda mucho más para llegar completamente a la temperatura del ambiente. Nuevamente estamos observando la ley de enfriamiento de Newton. Si nos hacemos la pregunta ¿para qué sirve esta ley no solamente sirve para resolver ejercicios matemáticos, también tiene aplicaciones en situaciones reales. Por ejemplo, puede utilizarse para estudiar procesos industriales donde es necesario controlar la temperatura de diferentes materiales. También puede utilizarse en la conservación y preparación de alimentos, en laboratorios. También permite estudiar cómo cambia la temperatura en diferentes circunstancias. Incluso puede ser útil para diseñar un sistema de refrigeración y proceso donde necesitamos controlar el calentamiento y el enfriamiento de un producto. Por eso, aunque estamos hablando de una ley desarrollada hace mucho tiempo, todavía tiene muchas aplicaciones actuales. Para concluir, podemos decir que la ley de enfriamiento de Newton aplica cómo cambia la temperatura de un objeto cuando existe una diferencia entre la temperatura y la temperatura del ambiente. La idea más importante para recordar es que mientras mayor sea la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del ambiente, más rápido será el cambio de temperatura. Y mientras se va acercando ese cambio, ocurre más lentamente. Como vimos, podemos encontrar ejemplos muy sencillos en nuestra vida diaria, como la taza de café, como la botella de agua, que ésta se calienta al sacarla de la nevera, o cambia, o una comida caliente que dejamos sobre la mesa. También aprendimos que esta ley tiene aplicaciones en diferentes áreas, incluyendo áreas de procesos industriales, de alimentos, laboratorios o hasta sistemas de refrigeración. En conclusión, la ley de enfriamiento de Newton nos demuestra cómo las matemáticas y la física pueden ayudarnos a explicar situaciones que ocurren todos los días a nuestro alrededor. Muchas gracias por su atención.